Ay, amigos, aclaro que yo no estoy criticando el merecido homenaje a la despedida de Jason y sus amigos. Jamás, jamás. Estoy criticando la actitud de mis compañeros, la actitud de esa recocha, de esa borrachera con las que llegaron y el ejemplo más grande que también estaba allí, en una pea. Hay momentos para disfrutar, pero eso no era el momento. No, señor. Aclaro no eso. Aclaro la actitud, el comportamiento de mis colegas. No todos. No todos. Era una despedida. Alguien que se fue para el cielo. No eran cumpleaños. No, señor. Alguien se fue de este mundo. No era una recocha lo que íbamos a hacer allá. Es la actitud de los muchachos, de mis colegas, uno que otro. Y ellos saben quiénes fueron. Imagínate que muere un colega tuyo. Alguien con el que compartiste escenario, camerinos, carretera, público. Imagínate que ves por televisión el homenaje que le hacen y algo no te cuadra. No se siente como una despedida. No se siente como respeto. Se siente raro, incómodo, fuera de lugar. Ahora dime tú, ¿te quedarías callado solo para no meterte en problemas? ¿O dirías lo que piensas, aunque se arme un escándalo? Porque eso es exactamente lo que pasó aquí. Mientras miles de personas todavía están procesando la muerte de Jason Jiménez, mientras su familia sigue de luto y sus fans intentan despedirse como pueden, aparece una voz que rompe por completo el silencio y dice lo que muchos no se atrevieron a decir en público. Una voz incómoda, directa, sin filtros, la de Giovanni Ayala. Giovanni no fue al homenaje, no estuvo ahí, no cantó, no aplaudió, y aún así terminó siendo uno de los nombres más comentados después del evento. ¿Por qué? Porque decidió hablar. Y cuando habló, no fue suave, no fue diplomático. Llamó al homenaje un circo bochornoso. Así, tal cual. Y con esas palabras encendió una polémica que ahora divide a todo el mundo. Aquí no estamos hablando de una crítica cualquiera. Estamos hablando de alguien del mismo gremio, de alguien que conocía el ambiente, señalando algo que, según él, se salió completamente de lugar. Y eso abre una pregunta incómoda desde el inicio. ¿Dijo una verdad que nadie quería escuchar? ¿O cruzó una línea en el peor momento posible? Porque una cosa es opinar y otra muy distinta es hacerlo cuando el dolor todavía está tan fresco. Y ahí es donde esta historia se pone realmente tensa. Para entender por qué Giovanni explotó así, primero hay que repasar qué fue exactamente ese homenaje, cómo se dio y por qué terminó siendo tan polémico incluso antes de que él abriera la boca. El homenaje a Jason Jiménez no era cualquier evento. No se trataba de un concierto más ni de una entrega de premios. Era el primer gran acto público después de su muerte. Un momento cargado de sensibilidad donde todo debía girar alrededor del respeto, del recuerdo y del dolor de una familia que todavía estaba en shock. Se organizó en el Movistar Arena, con la presencia de muchos artistas del género popular, colegas que compartieron escenarios con Jason y que, en teoría, iban a rendirle tributo desde la música. Para los fans era la oportunidad de despedirse. Para el gremio, una forma de honrar a uno de los suyos. Y para la familia, un momento extremadamente frágil. Pero desde el principio, el homenaje fue enorme. Demasiado grande. Muchísima gente, demasiadas expectativas y un ambiente que mezclaba duelo con espectáculo. Y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando no se marca bien el tono de algo así, el riesgo es alto. Muy alto. Dentro del recinto hubo momentos emotivos, canciones que tocaron fibras, lágrimas reales. Pero también hubo escenas que a muchos no les terminaron de cuadrar. Actitudes, comportamientos, formas de celebrar que para algunos se alejaban del espíritu de una despedida solemne. Y eso no lo dijeron solo en redes los fans. Eso también lo estaban pensando algunos artistas, aunque no todos se atrevieron a decirlo en voz alta. A esto se sumó el caos afuera del lugar. Personas que no pudieron entrar, disturbios, intervención de autoridades y un cierre anticipado del evento. Todo eso terminó empañando la imagen del homenaje. Y es justo en ese contexto donde las palabras pesan más. Porque no es lo mismo criticar algo cuando todo sale perfecto, que hacerlo cuando el ambiente ya está caldeado. Por eso, cuando Giovanni Ayala decide pronunciarse, no lo hace sobre un homenaje limpio y ordenado. Lo hace sobre un evento que ya venía generando ruido
incomodidad y división, y eso explica en parte por qué sus palabras cayeron como una bomba. Pero lo que dijo no fue una crítica suave ni una observación diplomática. Fue un ataque frontal. Y ahí es donde todo se descontrola de verdad. En el siguiente bloque vamos a entrar en qué dijo exactamente Giovanni Ayala, por qué no asistió al homenaje y qué fue lo que, según él, cruzó una línea que no se debía cruzar. La bomba estalla cuando Giovanni Ayala decide hablar. Y lo primero que deja claro es que no fue al homenaje. No por agenda, no por distancia, no por un malentendido. Según él, no fue porque no quiso formar parte de algo que no le parecía correcto. Y ahí ya marca una postura incómoda. Pero lo que realmente incendia todo es el tono. Giovanni no se guarda nada. En un video que publica en sus redes, y que luego elimina, califica el homenaje como un circo bochornoso. Así, sin matices. Dice que lo que vio no fue una despedida solemne, sino un espectáculo fuera de lugar. Que hubo actitudes que, para él, no respetaban el momento ni el dolor que aún estaba vivo. Va más allá. Señala que algunos artistas estaban más pendientes de figurar que de honrar, que se perdió el foco, que se cruzó una línea entre recordar y aprovechar el escenario. Y aunque no menciona nombres concretos, deja claro que habla desde dentro del gremio, desde alguien que conoce cómo funcionan estas dinámicas. Aquí es donde la polémica se multiplica, porque no es un fan molesto, no es un comentario anónimo, es un colega, alguien del mismo género, cuestionando públicamente la forma en que se despidió a Jason Jiménez. Y cuando alguien así habla, las palabras pesan el doble. El detalle que añade más leña al fuego es que borra el video poco después. Y eso abre otro frente. ¿Se arrepintió? ¿Recibió presión? ¿O simplemente dijo lo que pensaba y decidió no seguir alimentando el caos? Porque una cosa es hablar, y otra muy distinta es sostenerlo cuando la respuesta es inmediata y agresiva. Desde ese momento, la conversación cambia. Ya no se habla solo del homenaje. Se habla de si Giovanni dijo una verdad incómoda o si aprovechó un momento de dolor para lanzar una crítica innecesaria. Y ahí es donde la historia deja de ser un evento puntual y se convierte en una guerra de opiniones. Pero lo más interesante viene después, porque las palabras de Giovanni no se quedaron sin respuesta. El entorno de Jason reaccionó, y lo hizo con dureza. Según lo que dejó entrever en su mensaje, a Giovanni no le molestó que hubiera música, ni que otros artistas cantaran temas de Jason. Lo que le molestó fue el tono, la sensación de que, en lugar de una despedida solemne, el evento se convirtió en un espectáculo donde algunos parecían más enfocados en el protagonismo que en el respeto al momento. Para él, un homenaje póstumo no es un escenario para lucirse, ni para hacer show, ni para buscar aplausos. Es un acto de recogimiento, de silencio, de palabras medidas. Y desde su punto de vista, eso se perdió. Por eso usa una palabra tan fuerte como circo, porque no habla solo de desorganización, habla de una falta de solemnidad que para él fue evidente. También deja claro que su molestia no es nueva ni improvisada. Viene de una forma de ver el gremio, de cómo se manejan estos eventos cuando hay cámaras, público y atención mediática. Giovanni da a entender que hay artistas que cuando hay foco no saben cuándo parar. Y que en este caso ese exceso fue especialmente doloroso porque el duelo todavía estaba abierto. Aquí es donde entra su postura más polémica. Él cree que no todo homenaje debe ser multitudinario, ni televisado, ni convertido en evento masivo. Que a veces menos es más. Y que el respeto no siempre se demuestra con ruido, sino con límites. Ese es el punto que muchos entendieron. Y otros rechazaron por completo. Porque claro, del otro lado están los fans. Personas que necesitaban cantar, llorar, gritar, despedirse como podían. Y ahí nace el choque. Lo que para unos fue amor desbordado, para otros fue desorden y falta de respeto. Y Giovanni se posiciona claramente en uno de esos lados, sin matices. El problema es que decir eso públicamente, en caliente, y con palabras tan duras, tiene consecuencias. Porque cuando se toca el recuerdo de alguien tan querido, cualquier crítica se siente como un ataque directo. Y eso explica por qué la reacción no tardó en llegar. Porque el entorno de Jason no se quedó callado. Y lo que vino después subió todavía más la tensión. Las palabras de Giovanni Ayala no se quedaron flotando en el aire. No fueron ignoradas, al contrario. Provocaron una reacción inmediata y muy dura desde el entorno más cercano de Jason Jiménez. Y ahí es cuando la historia cruza una línea delicada, porque ya no se habla solo de opiniones,
sino de respeto al duelo. Desde la familia y amigos cercanos, el mensaje fue claro. Esas palabras sobraban. Se habló de oportunismo, de falta de empatía y de no entender el momento. Para ellos, criticar, así un homenaje público, cuando el dolor sigue tan reciente, no es valentía ni sinceridad, es insensibilidad. Y eso dolió tanto como la crítica en sí. Algunos fueron todavía más directos. Dijeron que Giovanni no estuvo porque no era bienvenido, que no tenía una relación cercana con Jason y que ahora aparecía solo para encender polémica. Que si realmente le importaba el respeto, podría haberlo dicho en privado, no lanzando una bomba en redes sociales que inevitablemente iba a dividir a los fans. Aquí el debate se vuelve incómodo, porque por un lado está la libertad de opinar, incluso de criticar, pero por el otro está el contexto. Una familia en duelo, un artista recién fallecido y miles de seguidores todavía tratando de asimilar la pérdida. Y muchos se preguntan si hay momentos en los que, aunque tengas razón, callar es más humano. Las redes se llenaron de bandos. Gente defendiendo a Giovanni diciendo que dijo lo que nadie se atrevía, y otros acusándolo de cruzar una línea que no se toca cuando alguien acaba de morir. La conversación dejó de ser sobre el homenaje y pasó a ser sobre los límites. ¿Qué se puede decir? ¿Cuándo y cómo? Y aquí es donde la polémica se vuelve más interesante, porque no es blanco o negro. Hay argumentos válidos de ambos lados, pero también hay formas, y eso nos lleva inevitablemente a la parte más importante de este vídeo: tomar postura. Porque después de ver todo esto, de escuchar a Giovanni, de ver la reacción de la familia y del público, toca preguntarse algo muy claro. ¿Dijo una verdad incómoda? ¿O eligió el peor momento posible para decirla? Eso lo vemos en el siguiente bloque, donde voy a dar mi opinión clara, sin medias tintas. Y aquí es donde yo sí quiero ser claro, porque esconderse detrás de un depende es la salida fácil. En el fondo, Giovanni Ayala no está diciendo una locura. Hay cosas de ese homenaje que, vistas en frío, se salieron de tono. Hubo desorden, hubo caos, hubo un exceso de espectáculo en un momento que pedía cabeza fría. Negarlo sería hacerse el ciego. Ahora bien, una cosa es tener razón en el fondo, y otra muy distinta es la forma y el momento. Y ahí es donde Giovanni se equivoca. Porque no estamos hablando de un evento cualquiera, estamos hablando del homenaje a Jason Jiménez, con una familia recién golpeada, con fans destrozados emocionalmente y con un duelo que todavía estaba en carne viva. Decir circo bochornoso puede ser una opinión válida para algunos, pero lanzarla así en caliente en redes sociales y sabiendo que iba a incendiar todo, no es un acto inocente. Eso no es solo sinceridad, eso también es elegir el conflicto. Y cuando eliges el conflicto en un momento así, tienes que asumir las consecuencias. Dicho esto, tampoco compro del todo el discurso de no se puede criticar nada porque hay duelo. El respeto no debería ser una excusa para tapar errores. Si hubo fallos de organización, si se perdió el control, si se mezclaron cosas que no debían mezclarse, eso se puede decir. El problema no es el qué, es el cómo y el cuándo. Aquí es donde para mí está el punto medio que muchos no quieren ver. Giovanni puso el dedo en una llaga real, pero lo hizo sin anestesia y en el peor momento posible. Y el entorno de Jason reaccionó desde el dolor, no desde la razón. Ambas cosas son humanas, ambas son entendibles, pero eso no significa que una anule a la otra. Por eso esta polémica no se va a cerrar fácil, porque no es solo un cruce de declaraciones, es un choque de visiones sobre cómo se despide a un artista, sobre qué es respeto y sobre quién tiene derecho a decir qué cuando el dolor todavía pesa. Y con esto llegamos al punto final. Porque después de escuchar todas las versiones, la pregunta ya no es qué pasó, sino de qué lado estás tú. Y al final esta historia no va solo de Giovanni Ayala ni de una frase maldicha. Va de algo mucho más profundo. Va de cómo se manejan los homenajes, de cómo se vive el duelo en público y de dónde están los límites entre opinar y faltar al respeto. Porque sí, el homenaje a Jason Jiménez tuvo errores, tuvo desorden, tuvo momentos que se salieron de control. Eso es innegable. Pero también tuvo lágrimas reales, cariño genuino y miles de personas intentando despedirse como podían. Y eso tampoco se puede borrar con una sola frase. Giovanni decidió no callarse. Dijo lo que pensaba, de la forma más dura posible, y ahora carga con la reacción. Algunos lo ven como alguien valiente que dijo una verdad incómoda.
otros como alguien que cruzó una línea en el peor momento. Y lo cierto es que ambas lecturas conviven, chocan y explican por qué esta polémica sigue creciendo. Aquí no hay una respuesta única. Hay sensibilidad, hay ego, hay dolor y hay una industria que muchas veces no sabe manejar estos momentos sin convertirlos en espectáculo. Y quizás esa sea la reflexión más incómoda de todas. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Giovanni Ayala dijo lo que nadie se atrevía a decir? ¿O piensas que, aunque tuviera razón en algo, eligió el peor momento y la peor forma? Te leo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis, con opinión clara y sin postureo, suscríbete al canal, porque esta historia y este debate todavía no se ha cerrado.